La cantidad de ciudadanos de Venezuela que están buscando refugio en España aumenta. Cada mes piden asilo en España en torno a 1.800 personas, el doble que en 2017. El régimen de Maduro pues complica la situación económica, política y social y de forma creciente huyen sus habitantes. España es el destino preferente de quien quieren marcharse a Europa. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, los venezolanos fueron los residentes extranjeros que más aumentaron en España en el primer semestre de este año, más de un 20% con respecto al año anterior. La ONU calcula que 3 millones de personas han salido de Venezuela a causa, la gran mayoría, de la crisis económica, social y política que se vive en el país. Vamos a hablar de este asunto y de otros que tienen que ver con la situación que viven los refugiados en el mundo con Juan Carlos Lorenzo, al que damos la bienvenida un día más, es coordinador del Comité Español de Ayuda al Refugiado. Señor Lorenzo, gracias por estar con nosotros una mañana más. Buenos días, gracias a ustedes. La situación de los venezolanos de alguna manera nos toca más de cerca y por eso desde la Comisión de Ayuda al Refugiado imagino que será útil para que la gente entienda lo mal que lo pasan las personas que tienen que huir de sus países, ya sea de Venezuela, ya sea de otro lugar, ¿no? Sí, es cierto. Yo creo que la situación de las personas venezolanas, que la ONU la cuantifica en alrededor de 3 millones de personas que han salido del país en situaciones, salido de manera forzada, en situaciones de gran fragilidad económica, política y social, pues hace también que podamos vislumbrar la realidad que pasan las personas refugiadas que huyen de manera obligatoria de sus países intentando buscar un país seguro. Y España, afortunadamente, parece que lo está haciendo con la población venezolana por muchas razones, entre otras los lazos históricos y lazos de hermanamiento. Claro, lo que pasa es que parece que las circunstancias se complican porque es muy complicado asumir el volumen de peticiones de asilo. ¿Cómo se está gestionando este asunto? Porque va la cosa muy lenta, ¿verdad, señor Lorenzo? Muy lenta. Las citas para solicitar asilo se están retrasando a finales del año 2019, incluso a principios del año 2020. Hay un colapso, de alguna manera, una situación de bastante dificultad para poder gestionar adecuadamente y operativamente todas las solicitudes de protección internacional que se producen en el país. Alrededor de 50.000 expedientes están pendientes de ser resueltos y de la misma manera no se asumen las nuevas entrevistas para aquellas personas que quieren ejercer su derecho de asilo. Eso es una realidad que está viviendo el gobierno del Estado y que tiene que ser solucionada de manera imperiosa y urgente a la vista de ese colapso y de la situación de fragilidad en la que quedan las personas cuando no pueden acceder al sistema y al programa de acogida e integración para personas solicitantes. Claro, ha dicho usted el dato que más ha llamado la atención porque son 50.000 expedientes pendientes y si nos atenemos a los datos de 2013 solo había pues apenas decenas de peticiones y ahora estamos hablando de 50.000 y esto en 2013 con respecto a 2018. Sí, la realidad es que el número de solicitantes o de peticionarios de asilo en España ha aumentado de una manera significativa en los últimos años. En este año, el año pasado fueron alrededor de 30.000, de ellos 10.000 de origen venezolano, y hace que si el sistema no se adapta de manera proporcional a esa realidad, el sistema colapsa y se bloquea y queda en una situación prácticamente en suspensión. Si no somos capaces de resolver los expedientes de asilo para generar certidumbre a las personas que lo han solicitado, estamos generando una gran dificultad social y una incertidumbre increíble de personas que están esperando más de un año, incluso 2, para que su expediente sea resuelto, cuando la ley nos establece que alrededor de 6 meses, un año, es el tiempo en el que el Estado se plantea para poder resolver las solicitudes que recibe. ¿Y cómo se gestiona la solicitud de ayudas, señor Lorenzo? Porque imagino que los venezolanos acudirán al ministerio y habrá muchos que quieran venir a Canarias. ¿Cómo se distribuyen estas personas? ¿Cómo es el proceso? Sí, también en Canarias hemos experimentado en ese incremento generalizado en el Estado español del número de solicitantes de origen venezolano. También en Canarias la tendencia es la misma, se replica casi con exactitud, es decir, casi el 75% de las personas que solicitan asilo en Canarias son personas de origen venezolano, y es verdad que las cifras en los últimos años se ha visto incrementada de una manera también significativa. Para tener una idea, el año pasado en Canarias pidieron asilo 800 personas, más o menos. De ellas, pues el 75-80% son de origen venezolano. La realidad es que los expedientes de personas venezolanas no son resueltos con la celeridad
celeridad de vida. Se le da prioridad a otro tipo de nacionalidades, por ejemplo, personas de origen sirio, y quedan en un segundo plano y por tanto se retrasa aún más su resolución. Eso trae consigo que incluso a la hora de afrontar esos expedientes, el Estado normalmente lo que está haciendo es denegar al final la protección internacional en nuestro país a las personas que lo han solicitado de origen venezolano. Creo que el año pasado fueron alrededor de 40 expedientes resueltos y la mayor parte de ellos denegados. Creo que hay que buscar una realidad distinta o al menos afrontarlo de una manera distinta porque en las condiciones actuales digamos que el sistema deviene insostenible. En su momento eran los sirios, las personas que pedían más asilo en España, y esto ha cambiado en favor de los venezolanos, que son ahora los mayores solicitantes de asilo. Sí. Sí, es cierto, la tendencia ha cambiado. En los años anteriores hablábamos de personas de origen sirio, de origen ucraniano, incluso argelino, como aquellas nacionalidades en que más asilo solicitaban en España, y desde el año pasado, desde el año anterior, 2017, 2018 incluso, la tendencia ha cambiado. Son las personas de origen venezolano las que piden asilo. El año pasado, una de cada 3 personas que solicitaba asilo en España era de origen venezolano, y por tanto también entendemos que ante un éxodo tan importante que se está produciendo de población desde Venezuela, esos 3 millones, pues entendemos que es lógico y coherente que haya sido así. Y de alguna manera España es un país cercano, es un país en el que quizás las redes de apoyo e incluso pues los mismos lazos históricos que puede haber con nuestro Estado y principalmente con nuestra comunidad autónoma hace que se facilite de esa manera. También el hecho de que las personas venezolanas para poder venir a España tienen, digamos que la vía segura de lo que puede ser un avión para poder hacerlo, hace que se pueda facilitar mucho más que puedan estar aquí, lo cual también nos lleva a pensar que o articulamos vías legales y seguras para que las personas accedan al asilo o tenemos las situaciones que estamos viviendo principalmente en el mar Mediterráneo, en las costas andaluzas, por ejemplo, en el que el año pasado más de 700 personas murieron. Claro, precisamente eso quería hablarle, señor Lorenzo, porque estamos a 10 días apenas de terminar este 2018, un año que muchos titulares estaban ocupados pues por el asunto de los refugiados, por tantas imágenes que vimos con esas crisis de los barcos que trataban de llevar a Italia a muchísimas personas, con esa situación del Aquarius, pero progresivamente han ido volviendo a perder protagonismo, pero el drama de los refugiados continúa vivo exactamente igual, por más que hayan desaparecido de las portadas. Sí, de hecho yo creo que hay una gran lucha entre lo que puede ser una opinión pública ficticia, una opinión pública más emocional y una opinión pública real. La primera se basa en mensajes sensacionalistas que parece que estamos en una situación muy similar a años anteriores y la realidad no es esa. Han descendido el número de personas que llegan a las costas europeas, pero aún así parece que es portada y víctima del sensacionalismo. Y la opinión pública real tiene que basarse en una serie de hechos en el que sí es verdad que en la ruta hacia España ha llegado un número numerosísimo y incrementado de manera exponencial de personas, pero en el contexto de la Unión Europea no es así. La realidad es que pretendimos afrontar la situación de las personas refugiadas e inmigrantes vulnerables de una manera, con muchos ánimos, con el nuevo gobierno, y yo creo que a nivel Estado y a nivel Unión Europea estamos dando pasitos atrás. Hay ciertos retrocesos a la hora de poder garantizar esos derechos, una acogida segura y una acogida garantista. Siguen produciéndose fallecimientos en el mar, en este año alrededor de 700 personas, en las costas españolas, en las costas europeas alrededor de 2.700, la situación sigue siendo igual de alarmante, porque no existen esas vías legales y seguras para poder acceder al derecho de asilo, para poder acceder a un país seguro. Yo creo que el Pacto Mundial de las Migraciones que firmado el otro día, en principios de diciembre en Marrakech, tiene que darnos un nuevo impulso en tener una visión global de una realidad que debe ser resuelta de manera global y no de manera puntual, cada Estado en función de su saber y entender. Claro, y en medio de todo esto, señor Lorenzo, el auge de determinados partidos políticos que ya eran una realidad en países europeos como Francia o otros, o Bélgica, ahora se reproduce en España también esos mensajes xenófobos que culpan a las personas que llegan de fuera de muchísimos males, y eso es muy peligroso. Ustedes lo han denunciado desde SEAR. Sí, lo hemos denunciado desde ese sector social en general, es decir, mensajes que apelan al miedo solo generan necesidades de seguridad para las personas y no el ejercicio de las libertades de las personas. Mensajes que calan rápido, mensajes que distorsionan la realidad, son grandes mitos falsos
con respecto al fenómeno y a la realidad migratoria que tenemos que neutralizar de alguna manera. Y lo tenemos que neutralizar desde una posición muy racional, muy coherente, muy argumentada, muy sólida, y no solo desde el punto de vista emocional, porque es precisamente lo emocional de lo que se valen esos mensajes para calar de manera clara. Creo que tenemos un gran reto, o dos grandes retos. Por un lado, la integración de las personas en situaciones de naturalidad, de la manera más inclusiva posible, y por otro lado, de qué manera contravenimos todas esas comunicaciones erróneas, xenófobas y racistas, que lo que hacen es generar, ¿no?, percepciones equivocadas y excluyentes de una realidad que viene a enriquecer y viene digamos que a contribuir a la diversidad cultural propia de las sociedades. Pues Juan Carlos Lorenzo, esperemos que el año que comienza nos deje mejores noticias y que esos pasos hacia atrás pues comiencen a ser hacia adelante y podemos comentarlo. Juan Carlos Lorenzo, gracias por estar con nosotros un día más. Buenos días. Muy bien, gracias a ustedes. Buenos días.